Continuando con la clase, ahora vamos a hablar de hemorragia digestiva alta. Cuando la sospecha de hemorragia digestiva es alta, el método de estudio de elección es la videoendoscopía digestiva alta. Lo importante es reconocer cuál es el momento oportuno de realizarla, y esto depende del cuadro clínico que presente el paciente. Si el paciente tiene francos signos de compromiso hemodinámico o sospechamos que tiene varices esofágicas sangrantes con un sangrado activo, o cuando el cese de la hemorragia, cuando ante el cese de una hemorragia evidente continúa con requerimiento de más de 2 unidades de sedimento globular, consideramos que es urgente realizarla, es decir, hacerla entre las 6 y las 12 horas, no más de eso, a más tardar 24 horas. Ahora, cuando no es así, entonces podemos esperar y hacerla en mejores condiciones, con el paciente preparado, en ayunas, así podemos detectar si es una hemorragia de sangrado alto, podemos detectar el lugar y la patología causante de la hemorragia. A propósito de esto, hay una clasificación importante que es una clasificación de las úlceras pépticas, que es la clasificación de Forrest. La clasificación divide a las hemorragias digestivas altas por úlceras gástricas en 3 tipos de acuerdo a los hallazgos. Por ejemplo, si tiene sangrado activo y el sangrado es en chorro arterial pulsátil, estamos hablando del Forrest tipo 1A. En cambio, si el sangrado es venoso en napa, hablamos del Forrest tipo 1B. Cuando el hallazgo es un vaso visible con un signo de sangrado reciente, es el Forrest tipo 2A. Cuando hay un coágulo adherido, es tipo 2B, y cuando tiene la úlcera un fondo sucio, pero con un sangrado reciente sin evidencia de sangrado activo, es el Forrest tipo 2C. Y por último, el Forrest tipo 3 es cuando no hay sangrado evidente ni reciente y encontramos un tapón de fibrina sobre la úlcera. ¿Cuál es el interés práctico de esta clasificación? Es que es una clasificación que nos marca la posibilidad de recidiva de sangrado, lo cual nos marca la gravedad o el riesgo que tiene en alto y bajo. Por ejemplo, las Forrest tipo 1A y B y la tipo 2A y B son de alto riesgo porque tienen las primeras que dijimos, las tipo 1, un 80-90% de posibilidad de resangrado, mientras que las tipo 2A un 50% y la 2B un 30%. En cambio, la tipo 2C un 10% y la tipo 3 un 5%, que son de bajo riesgo de resangrado. Esa es la importancia de poder visualizar y poder clasificarla en este tipo de en esta clasificación. Acá vemos ejemplos. La Forrest A1 vemos una arteria y esto que se ve acá es un chorrito de sangre que está en un sangrado activo. En cambio acá vemos que es una hemorragia en napa que es de origen venoso, es la Forrest 1B. En cambio en la Forrest 2A se ven el vaso visible no sangrante o de un sangrado reciente. La Forrest 2B vemos el coágulo adherido, coágulos adheridos a la zona de hemorragia con un sangrado reciente. Y en este caso vemos la Forrest 2C y la Forrest 3, que son las de menor riesgo, las de bajo riesgo, donde vemos una úlcera con fondo sucio, en el caso de la Forrest 2C, y acá una úlcera con un coágulo de fibrina bien blanco, nacarado, sin evidencia de sangrado y con un buen pronóstico. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de hallazgos de patologías que han producido hemorragias digestivas. Acá vemos, por ejemplo, gastritis erosivas por ácido acetilsalicílico.
Acá vemos una úlcera gástrica benigna que podría corresponder a una Forrest 2C o una Forrest 3, donde el pronóstico es bueno, con poco riesgo de sangrado. Acá en cambio vemos una gastropatía correspondiente a la gastropatía de la hipertensión portal, donde se ven las dilataciones de los capilares y de las venas de la mucosa gástrica. Acá vemos varices esofágicas que pueden producir sangrado. Acá vemos más evidencia de varices esofágicas. Acá se ve claramente la varice y acá también. Acá vemos una varice esofágica ligada con una ligadura, un bunting. Entonces se ve así redondita porque está comprimida la varice, y ya el riesgo de sangrado se elimina, pero puede tener un resangrado, lógicamente. Acá vemos por último un ejemplo típico de hemorragia por un síndrome de Mallory-Weiss, donde se ve el desgarro longitudinal de la mucosa, y esto responde generalmente a esfuerzos del vómito y produce un sangrado que es autolimitado. Ahora pasamos a ver hemorragias digestivas bajas. Es menos frecuente que las altas, y ya habiendo visto las causas anteriormente, nos vamos a abocar a la metodología de estudio. Sabemos que las causas más frecuentes son la diverticulosis colónica, y también sabemos que la mayoría de las hemorragias digestivas bajas de origen colónico son generalmente autolimitadas, y para su estudio nos procedemos a verlo a través de la endoscopía. Generalmente utilizamos la videocolonoscopía, que nos permite hacer diagnóstico y a veces, si es necesario, la terapéutica. También se puede emplear la rectosigmoideoscopía. Si con estos elementos no podemos hacer el diagnóstico y sospechamos que la hemorragia continúa activa y es baja, podemos apelar a la centellografía abdominal o, en el caso de no hallar nada, a la arteriografía. Y si habiendo descartado en una hemorragia digestiva alta o baja, o de no conociendo su verdadero origen, a través de la videoendoscopía alta o a través de la videoendoscopía baja, colonoscopía, no encontramos la causa, vamos a tener que estudiar el intestino delgado, y eso se hace mediante la videocápsula endoscópica. La videocolonoscopía es el método de elección, ya que permite hacer el diagnóstico y eventualmente la terapéutica, al igual que ocurre con la videoendoscopía alta. Acá tenemos algunas imágenes de los hallazgos que podemos tener en estos pacientes que tienen sangrado digestivo bajo. Vemos acá un caso de colitis ulcerosa, donde tiene las ulceraciones y pseudopólipos, que son pólipos inflamatorios. Cualquiera de las dos, tanto el pseudopólipo como la úlcera, pueden ser sangrantes. Acá vemos un adenoma velloso, que es un pólipo de colon particular, que tiene la característica de producir hipopotasemia por la gran pérdida de electrolitos que produce el adenoma. Acá vemos el caso de un cáncer de recto. Acá un cáncer de recto, pero visto ya desde el otro lado del canal anal. Y acá vemos una patología bastante frecuente de ver, principalmente en ancianos, que son las angiodisplasias del colon. Son malformaciones vasculares adquiridas, mejor dicho, no malformaciones, sino alteraciones de vasculatura de la mucosa adquiridas, y que son pasibles de terapéutica endoscópica. Si con los estudios realizados hasta el momento y ante la presencia de continuo en el sangrado no hemos podido hacer el diagnóstico, pasamos al estudio del paciente mediante la centellografía abdominal. La centellografía abdominal se realiza con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99. Para poder detectarlo, tiene una ventaja que detecta con un flujo de sangrado de menos de 0,1 mililitros por minuto, y hay que hacer el rastreo durante 24 horas,
y puede focalizar el cuadrante, o sea, lo que muestra es el acúmulo de sangre en el intestino que va sangrando, que va perdiendo, y localiza el cuadrante del abdomen que sangra. Si la centellografía es negativa, puede ser la confirmación del cese de la hemorragia o que sea una hemorragia intermitente. Acá vemos ejemplos de la centellografía, y acá vemos en estas imágenes, acá los restos de la sangre en el intestino delgado que se detecta luego de 16 horas de transcurrido la inyección del radioisótopo, de los glóbulos marcados. La arteriografía abdominal puede ser también útil para diagnóstico y también para terapéutica. Con un sangrado, para que sea de rentabilidad diagnóstica, tiene que tener una pérdida con un flujo mayor a medio mililitro de sangre por minuto. Puede detectar extravasación del contraste en la luz del intestino, detecta vascularización anómala o malformaciones, y puede ser terapéutica a través de la embolización supraselectiva o también de la colocación de clips, no de clips, sino de dispositivos de resorte, coils, que embolizan y producen un coágulo dentro del vaso sangrante. Acá vemos una arteriografía, vemos una arteriografía donde se produce, acá vemos los vasos contrastados con yodo, y acá vemos un acúmulo en el intestino, que es la extravasación de sangre. La videocápsula endoscópica es para estudiar la parte media del tubo digestivo, intestino delgado. Es un método muy caro, estamos hablando de miles de dólares en este momento, o miles de pesos, mejor dicho, y también supera los 2.000, 2.500 dólares poder hacerla. Y a veces actualmente es difícil de conseguir. Y la sensibilidad es variable porque el diagnóstico depende de que encontremos que la cápsula mire el sitio de sangrado. Se va por el tránsito del tubo digestivo, hace un registro de 8 horas y en el paso del delgado filma, y la indicación que tiene es en hemorragia original del intestino delgado, como dije recién. Acá vemos la cápsula, acá tenemos una idea del tamaño de la cápsula se ingiere, el paciente lleva un dispositivo donde recibe la transmisión por método remoto, como por Bluetooth, y la cápsula no es necesario recuperarla, se descarta, porque queda grabado en este dispositivo que luego se analiza en una computadora. Acá vemos hallazgos detectados por la videocápsula endoscópica. Acá vemos una angiodisplasia del antro gástrico y acá vemos una angiodisplasia en el yeyuno. En la práctica, ¿qué hacemos con el paciente? Vamos a dejar acá y continuar con esta diapositiva en el próximo video.